Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones de parte de Dios. Les mandamos un saludo. Deseamos al Señor y oramos al Señor porque nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud se estén mejorando y tengan una plena sanidad en el Señor, y que sea pronta su recuperación. Si están recuperando, que sea pronta su recuperación. Hay muchos, ¿verdad?, que estamos pasando por conflictos, que estamos pasando por problemas, y hasta ahí el Señor nos ha mantenido de pie. Muchos están enfrentando a situaciones difíciles, muchos están enfrentando esta enfermedad que está azotando al mundo desde el año pasado y que ha tocado a la iglesia de Dios también. Pero sabemos que la iglesia de Dios tiene a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro sanador, y creemos que estamos en las manos de Él y que tenemos la plena seguridad de que Él tiene la última palabra en toda esta situación en la cual estamos viviendo y estamos pasando. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, donde quiera que te encuentres. Vamos a continuar con nuestros estudios, el cual titulamos Jesús fue tentado, a forma de pregunta, preguntando si en realidad Jesús fue tentado. Y si Jesús fue tentado como hombre, no fue tentado como Dios, como ya lo explicamos en los estudios pasados. Jesús no pudo ser tentado de esa manera. Su divinidad del Señor no le permitió al enemigo poderlo tentar de esa forma. No pudo tentar a Jesús de esa manera, porque Dios no puede ser tentado. Como hombre sí pudo ser tentado. Tenemos a Jesús como nuestro mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra del Señor. Jesucristo hombre, porque Él padeció, porque Él sufrió, porque Él sabe nuestras dolencias, sabe nuestros problemas, nuestras aflicciones por las cuales nosotros podemos pasar, y por eso Él, ¿verdad?, Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, porque sabe todo tipo de problemas que como hombres podemos estar pasando. Ahora vamos a ver cómo fue tentado Jesús. Recordemos que muchas veces los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, le hacían preguntas para tentarle. Un ejemplo podemos verlo en Marcos capítulo 8, verso 11. Ahí podemos ver en este versículo lo que la palabra del Señor dice. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Lo que estos hombres quisieron hacer en ese momento fue querer tentar la divinidad de Jesús como Dios. Y recordemos que como Dios no puede ser tentado. Estos hombres estaban pidiendo señal del cielo, querían tentar la divinidad de Jesús en ese momento. Y esto es algo que en el verso 12 dice la palabra del Señor, molestó mucho a Jesús. Dice que el espíritu de Jesús se estremeció, se conmovió el espíritu del Maestro. Y en ciertas palabras el Señor se molesta, hermano, por esta pregunta y porque estos hombres querían tentarle. Muchas veces él sabía, y porque él sabía, muchas veces les dijo lo que ellos estaban maquinando en sus corazones y en sus mentes. Él se molesta y les dijo que a ellos no les sería dada señal del cielo. Esa es la palabra del Señor, que se apartó de ahí. Entonces, ellos no pudieron tentar a Jesús como Dios. Entonces vamos a ver cómo fue tentado el Maestro. En Mateo capítulo 4, en el verso 1 al 11, ahí encontramos la tentación de Jesús. Cómo Satanás quiso tentar a Jesús. Vamos a verlo. Mateo capítulo 4, del 1 al 11, ahí encontramos lo que la palabra del Señor nos explica. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El que llevó a Jesús al desierto fue el Espíritu. Muchas veces el Espíritu nos lleva a nosotros a que seamos tentados con un propósito. Él no nos tienta, pero nos lleva a que seamos tentados. Pero lo hace con un propósito. Y aquí había un propósito, hermanos. Y era para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora vamos a ver lo que explica la palabra de Dios. Jesús tiene en ese momento 40 días en el desierto, donde fue llevado por el Espíritu, y el propósito era para ser tentado por Satanás, o por el tentador. 40 días y 40 noches sin comer. 40 días, 40 noches, y llegó el momento, ¿verdad?, en que el maestro tenía una hambre, vamos a llamarlo una hambre extrema. El texto dice que tiene hambre, sintió hambre como hombre. El diablo, el tentador, llega y fíjate lo que le ofrece a Jesús. Llega el tentador y ofrece algo, ¿verdad?, que es meramente legítimo. Él no le ofreció una cerveza fría, no le ofreció una botella, no le ofreció una mujer, no le ofreció cometer adulterio, no le ofreció fornicación, no le ofreció eso. Lo que dice y lo que pensó el diablo en ese momento es, recordemos que él maquina, hermano, y si maquinó contra Jesús, maquina también contra nosotros. Él ya había maquinado lo que iba a hacer. Lo que él dice en ese momento, ¿verdad?, es, bueno, tú eres Jesús, tú tienes poder, tienes autoridad y también tienes hambre. Es natural que tengas hambre. Y lanza su ataque y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque tú eres hijo de Dios, tú tienes la autoridad para hacerlo. Tal vez Satanás pensó eso. Tú tienes el poder para hacerlo, y si eres hijo de Dios, pues hazlo. ¿Hay algo de malo en comer, hermanos? ¿Hay algo de malo en comer o en beber? ¿Hay algo de malo? Yo creo que no. Entonces, cuando Satanás lanza su primer ataque y le dice al Señor Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, come, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Había algo de malo en que Jesucristo le dijera a las piedras eso? Tal vez, ¿verdad?, él tenía el poder para hacerlo, para convertir esas piedras en pan. Si convirtió el agua en vino, tenía la autoridad para hacerlo. Porque él tenía el poder para que se convirtieran en pan esas piedras y podía alimentarse. Porque el diablo le estaba sugiriendo al Señor Jesucristo que hiciera, ¿verdad?, parecía hacer algo correcto, como lo es comer. Porque no es pecado comer, pero de la manera que Satanás lo estaba pidiendo, de una manera ilegítima. Ahí consiste el ataque del diablo, en hacernos creer a nosotros, hacer creer a Jesús que podía hacerlo para poder alimentarse. Y así son los ataques de Satanás. Muchas veces quiere mostrarnos a nosotros algo ilegítimo como si fuera legítimo. Quiere mostrarnos algo legítimo, pero de una manera ilegítima para que nosotros lo hagamos. Es lo que está haciendo hoy el día. Legalizan el aborto y parece legal. Y lo han hecho legal el aborto y parece ser algo bueno ahora.
hacen legal el matrimonio igualitario y parece bueno ahora, pero no porque sea legal es lo correcto o es lo bueno. Y así es como trabajó Satanás. Fíjense cómo desde el desierto trabajó de la misma manera, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que conocemos sus maquinaciones, porque Él nos lo mostró en su palabra para saber cómo actúa, cómo trabaja, cómo está haciendo que los gobiernos legalicen las cosas ilegales, cómo está haciendo que los gobiernos, ¿verdad?, hagan legales las cosas que a Dios no le agradan. Nosotros tenemos que hacerlo de una forma correcta y no de una manera incorrecta. Podemos usar lo bueno nosotros, pero de una manera correcta y no incorrecta, como Satanás quiere. La voluntad, hermano, de Dios no era que Jesús comiera en ese momento. No hay nada de malo en comer, pero la voluntad de Dios en ese momento no era que su Hijo, el Señor Jesucristo, comiera. Y Satanás ataca la naturaleza humana, nuestros deseos, ¿verdad?, de comer. Es lo que ataca Satanás. Ataca nuestros deseos de comer, ataca nuestros deseos de la carne, hermano. Puede atacarnos de la forma de la sexualidad, del deseo de beber, de manera que podamos nosotros satisfacer nuestras necesidades, pero no fuera de la voluntad de Dios tenemos que hacerlo. El problema, hermano, que había aquí no es que el Señor Jesús comiera, sino que en la forma que Satanás lo estaba pidiendo que lo hiciera. Él estaba en ese momento queriendo tentar a Jesús, su divinidad de Jesús, haciendo que esas piedras se convirtieran en pan, y como Dios no pudo ser tentado, Jesús como hombre tuvo hambre, pero aún así, hermano, mostrándole de una manera que parecía correcta, aún así el Señor Jesús, ¿verdad?, tuvo una respuesta. Muchas veces nosotros, hermano, nos dejamos llevar por lo que Satanás muestra, por lo que Satanás, ¿verdad?, nos enseña que parece correcto y no lo es. Muchas veces viene, hermano, y nos sugiere a nosotros, ¿verdad?, que usemos lo bueno y lo bello que Dios nos ha dado de una manera ilegítima. Como por ejemplo el sexo. ¿El sexo tiene algo de malo? ¿El sexo, perdón? ¿Acaso no lo creó Dios? ¿Por qué no puedes tener relaciones con tu novio o con tu novia antes de casarte si es un impulso biológico que Dios ha dado? Lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver con los sexólogos, con los psicólogos, diciendo que el sexo puede usarse, que es algo bueno, que se disfruta, y esto es verdad, pero no usarlo antes del matrimonio, antes de lo correcto delante de Dios. Entonces el diablo sugiere que usemos algo natural como la sexualidad, pero no como Dios la diseñó. Dios diseñó el sexo para ser usado en el matrimonio y no antes del matrimonio. La Biblia nos enseña que el sexo solo puede ser usado dentro de la esfera y de la dimensión del matrimonio. Usar el sexo antes va contra las normas, contra las leyes de Dios. La palabra del Señor nos dice a nosotros, Génesis capítulo 2, versos 23 y 24, desde la creación el Señor lo dejó marcado. Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Efesios capítulo 5, verso 31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El Señor está estipulando una unión, un matrimonio, consolidar, ¿verdad?, esa relación con el matrimonio y después disfrutarlo. La palabra de Dios dice: honroso es el matrimonio sin mancilla. Así que, hermanos, comer no es malo, pero comer de una manera ilegítima sí lo es, como Satanás quería hacerlo.
Comer no es malo, comer de una manera, ¿verdad?, de hacerlo por gula, no es agradable delante de Dios. Los romanos comían por gula, los griegos comían por gula. Va a sonar sucio, pero los romanos, después de comer mucho, se provocaban el vómito para seguir comiendo, para seguir disfrutando de sus manjares que hacían, que tenían preparados en sus mesas. Comer no es malo, comer de una manera ilegítima sí. Antes, hermano, de este ataque, ante este ataque, el Señor Jesús contestó: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues lo que estaba haciendo Jesús, hermano, lo que estaba diciendo, en ese momento se lo estaba diciendo a Satanás y enseñándonos a nosotros que hay algo más importante que el comer, que el beber, que el sexo, hermano. Hay algo más importante. Hay algo más primordial. Y esto es la palabra de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, el alimento espiritual. Era lo que Jesús le estaba diciendo a Satanás y nos estaba mostrando a nosotros para que nosotros lo entendiéramos, lo comprendiéramos. Qué tan importante es el alimento espiritual. Jesús fue tentado por Satanás ahí en el desierto, pero no cayó en la tentación. No pudo ser tentado como Dios, como hombre no accedió tampoco. En el verso 5 de Mateo 4 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El diablo lo lleva a Jesús al pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y lanza su ataque, hermano, ahí Satanás, y le dice: si eres hijo de Dios. ¿Ves, hermano, cómo quiere tentar a Dios o a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Cómo quiere tentarlo, hermano? Diciéndole: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hay cosas y hay decisiones que tienen consecuencias y muchas veces pagamos caro, ¿verdad?, esas consecuencias. Muchas veces pagamos por esas decisiones que hicimos, por esos actos que hicimos. La cosecha que recogemos no es muy buena porque vienen consecuencias y tenemos que pagar esas consecuencias. Nos imaginamos, hermano, nosotros por qué el diablo subió a Jesús hasta arriba, hasta la punta del templo. ¿Por qué lo subió hasta allá? Sabemos, hermano, que la mente humana es altamente influenciada. Como no podía tentarle como Dios quería tentarlo como hombre, él sabía que la mente humana es altamente influenciada, hermano. Dentro del ambiente que la rodea, la mente es influenciada. No sé si a ti te ha tocado alguna vez estar en un partido de fútbol donde está el equipo al cual te agrada, al cual te gusta, y de pronto empiezas a gritar y a echar porras igual que los demás, y el ambiente te contagia. En una ocasión fuimos a un partido de fútbol, los hermanos de la iglesia, y algo nos estaba contagiando ahí, que también, ¿verdad?, estaba moviendo los impulsos de los hermanos, pues, porque el ambiente estaba moviendo, por el ambiente que estaba moviendo, nos influenció. Así que
Es importante que nosotros sepamos esto, que nuestra mente es influenciada y tenemos que cuidar nuestra mente, ¿sí? Mucha gente va a un partido de fútbol y comienza a gritar y se adentra lo que está pasando. Hay gente, ¿verdad?, que no puede o no tolera ver a gente de otros equipos de fútbol y eso los influencia tanto, hermano, que a veces causan desgracias. Mucha gente, ¿verdad?, le va a alguna marca, mucha gente le gusta su bandera, se envuelve en medio de su bandera, pero tenemos que saber controlar y no dejarnos influenciar tanto. Sí, muchas veces nos dejamos llevar por eso, hermano. Lo que Satanás quería hacer era influenciar a Jesús, llevarlo al pináculo del templo para algo, hermano, lo más alto del templo. Lo que Satanás quería hacer en ese momento era forzar a que sucediera algo sobrenatural. Quería forzar al Padre a un evento supernatural y está retando la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, Él comienza a retar la identidad del Maestro, hermano. Satanás apela el deseo de dentro de cada hombre el sentir la aprobación de Dios y tener esa aprobación demostrada públicamente. Aquí todo el mundo te va a ver, aquí todos se van a dar cuenta de que eres hijo de Dios. Échate abajo y verás que, como dice la palabra, no dejará que tropiece tu pie en piedra, porque va a mandar a sus ángeles a levantarte, a recogerte. Esas eran palabras de Satanás ahí, hermano. Nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Satanás incluso cita el Salmo 91, el 11 y el 12. El problema fue que sacó fuera de contexto, ¿verdad? Pero Jesús conocía muy bien la palabra de Dios. Y puedo mirar, hermano, que estaba siendo mal aplicada, entonces también responde a la Escritura citando Deuteronomio capítulo 6, verso 16. Y con esto le cerró la boca a Satanás. No tentarás al Señor vuestro Dios. Con la palabra, el Señor Jesús le puso un tapón en la boca a Satanás. Qué tan importante es, ¿verdad?, que Jesús no accedió como hombre. Aún en sus debilidades de hombre tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo cansancio. Pero ni aún así decayó. Ni aún así, hermano, permitió que el enemigo, ¿verdad?, pudiera tentarle. Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Pero un hombre que oraba al Padre, un hombre que estaba tomado de la mano del Padre. Un hombre que caminaba con Él, que andaba en Él, que estaba con Él. Amados hermanos, estas son dos de las tentaciones de Jesús ahí en Mateo capítulo 4. Continuaremos la próxima semana. Te deseo que el Señor te siga bendiciendo grandemente. Cuídate mucho, amado hermano. Protégete, cuídate. Hagamos conciencia de lo que está pasando. Sí, tenemos un Dios sanador, no lo dudamos. Pero es algo que el Señor, ¿verdad?, nos anunció en su palabra. Así que cuidémonos, cuiden a su familia, a sus familias, a sus hijos, cuídenlos, guárdense, hermanos amados, y continuamos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Saludos a mis hermanos, la pastora, que están en rehabilitación, nuestros hermanos. Que el Señor, ¿verdad?, les dé la sanidad pronta. Y que los que no están, ¿verdad?, contagiados, no se han enfermado, pues cuídense mucho, hermanos. Que Dios nos los bendiga grandemente.